Bueno, entonces, de aquí va a partir un documento que van a hacer ustedes, que se va a llamar obtención de requerimientos, el documento de obtención de requerimientos, que no se trata más que un documento donde van a enlistar el tipo de requerimientos del sistema, que son requerimientos funcionales, no funcionales y pseudo requerimientos, y los casos de uso. ¿Ok? ¿Qué son los casos de uso? Pues prácticamente es el uso que tiene el sistema desde el punto de vista de los usuarios. Este documento que van a generar ustedes de obtención de requerimientos que incluye los casos de uso, debe de ser discutido con el cliente y debe de ser comprendido con el cliente. Digamos, es una visión ya de lo que va a ser el sistema, de cómo se va a comportar el sistema, pero con una redacción muy sencilla, nada técnica, para que sepa ya en sí cómo va a trabajar el sistema, ¿no? Qué pasos debo de ir dando, por ejemplo, para dar de alta un elemento en el sistema, ¿no? Por ejemplo, dar de alta a un usuario o dar de baja a un usuario, registrarse, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos que debo de hacer? Bueno, pues eso es lo que redacta de alguna forma el caso de uso y te permite tener una primera visión tanto para el desarrollador como el cliente y los usuarios de lo que va a ser el sistema. ¿Ok? Entonces es una herramienta muy poderosa para que sin tirar una sola línea de código, ustedes ya más o menos vean cómo va a comportarse el sistema. ¿Ok? Además, que al final, este mismo documento, cuando ustedes ya estén haciendo la validación o la verificación, por ejemplo, hablando de proyectos de la liberación de algún módulo, van a usar nuevamente este documento para darle seguimiento a cada funcionalidad, ¿no? Decirle, bueno, a ver, ¿cómo describimos que se registra un sistema, un usuario en el sistema? Pues aquí en el caso de uso dice que primero debes de hacer esto, luego aquello, y al final con esto te registras. A ver, vamos a hacerlo en el sistema. Lo hacen en el sistema y si coincide todo totalmente, pues quiere decir que cumplieron la expectativa de lo que se acordó desde la obtención de requerimientos. ¿Ok? Entonces tiene doble funcionalidad. Primero, que les dé una idea de cómo lo van a hacer y después verificar que realmente lo hicieron de esa forma. ¿Ok? De eso se trata lo que vamos a hacer el día de hoy, que es obtención de requerimientos. Y bueno, más adelante también vamos a ver una clase de lo que espero que hagan de la parte de diseño, que ya no es tanto. ¿Ok? De esa forma, repito, nosotros estaríamos enfocando la materia en una administración no solo de proyectos en general, sino una administración de proyectos de software. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar entonces con este tema, que es obtención de requerimientos y en particular lo que son los casos de uso y los escenarios. No sé si ustedes ya llevaron la materia de análisis y diseño de sistemas, ¿no? Sí, profe, hace 2 semestres me parece. Ok, no sé si vieron algo de esto, de casos de uso, escenarios, De UML. los que Sí, de hecho, en nuestro proyecto, en el acta de licitación, ya habíamos realizado un diagrama UML para el caso de uso de alumnos y de profesores también. Muy bien, entonces pues ya prácticamente será un repaso del que veamos hoy, el día de hoy, de forma muy rápida y bueno, al fin y al cabo de cómo quiero que hagan el documento ya de obtención de requerimientos. Este ya habla en específico, como les digo, del sistema, ¿no? No del proyecto como un todo, sino ya del producto que van a generar del proyecto, que es el sistema de software que van a generar. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Ahí. Ok, bueno, entonces vamos a empezar desde qué es un requerimiento. Entonces, esta es una primera etapa de análisis y diseño de sistemas. Dentro del análisis vamos a hacer la obtención de requerimientos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de obtención de requerimientos? Pues simplemente hacernos la pregunta de qué es lo que quiere que el cliente o el usuario haga el sistema, ¿no? La definición tal cual es un requerimiento,
es una característica que debe tener el sistema o una restricción que debe satisfacer para que sea aceptado por el cliente. Es decir, qué es lo que el cliente quiere, ¿ok? O incluso, qué es lo que quiere que no tenga el sistema, ¿no? También se puede ver desde ese punto de vista, ¿ok? La obtención de requerimientos se trata de ver la comunicación entre tres entidades: el desarrollador, que serían ustedes, el cliente, bueno, que estoy fungiendo yo como cliente, y los usuarios, que ahorita desafortunadamente no podemos verlos, pero bueno, se pueden imaginar más o menos ustedes poniéndose en ese rol de usuarios del sistema, ya sea para el sistema de la comida o el sistema de inscripción de laboratorios. Entonces, este documento que vamos a hacer debería de ser entendible por estas tres entidades. Obviamente por ustedes pues no va a haber tanto problema, pero cuando hablamos del cliente y de usuarios, hablamos de gente que posiblemente no sea técnica, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de estos dos que vamos a hacer, pues es muy probable que todos tengan cierto conocimiento de cómputo y les puedas hablar ya de, pues dale clic acá y luego esto y luego el otro y si, no sé, o sea, puedes usar términos muy técnicos. Pero ¿qué pasa si le estuviéramos haciendo, no sé, un sistema digamos, a una persona de una granja, ¿no? De una granja o sí, de una granja, donde a lo mejor lleva el inventario de los animales que tiene ahí. Ajá. Entonces, pues que le hablaran ustedes muy técnico, los va a mandar por un tubo, ¿no? Entonces, lo que tiene que tener este documento es de que debe ser muy, muy entendible, con una redacción y narración muy sencilla de cómo el sistema se va a comportar, pero con palabras muy sencillas, ¿no? O sea, no usar términos como le va a dar clic aquí, se le va a mostrar una pantalla como esta, no, o sea, es más bien como usted va a seleccionar esta cosa y le va a aparecer tal información. O sea, no hablar ya de pantallas, no hablar de clics, ¿no? No hablar de términos de cómputo, sino hablar de generalidades, de mostrar información, ingresar información, ¿ok? Seleccionar algo, ¿no? De un menú, por ejemplo. Porque, bueno, un menú, por ejemplo, de comida, pues es algo que te puedes imaginar, ¿no? Sin necesidad de ser algo técnico. Entonces, este documento debe ser muy, muy digerible para esas tres entidades, entonces, sobre todo para los clientes y los usuarios, tomando en cuenta que ellos pudieran no tener o tener más bien conocimiento nulo de lo que tiene que ver con sistemas. ¿Ok? Entonces, deben de imaginar muy bien y fijarse muy bien en la redacción que van a hacer en este documento. ¿Ok? Bueno, nosotros como desarrolladores vamos a construir un modelo del dominio de la aplicación. Lo que vamos a estar haciendo es observando a la gente, cómo trabaja, ¿sí? Ya sea cómo trabaja actualmente y cómo nos imaginamos que va a actuar ya con el sistema, ¿no? En pocas palabras, esta parte de obtención de requerimientos se basa mucho en la observación. O sea, que ustedes vayan y se sienten, obviamente ahorita va a ser complicado, pero más bien es que se imaginen, que se sienten, por ejemplo, un día de inscripciones para el caso del sistema de inscripción de laboratorio. Entonces yo lo que tendría que hacer es primero sentarme un día, ¿no? Sentarme un día ahí en donde se hagan las inscripciones de laboratorio y ver qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace un alumno? ¿Qué es lo que hace la gente que está ahí ayudando con la parte de la inscripción? ¿Qué tipo de información se entrega? ¿Qué tipo de, a lo mejor, no sé, de constancia le dan al usuario para decir ya estás inscrito, ¿no? Lo mismo pasa con el otro sistema, ¿no? O sea, ver más o menos, por ejemplo, cómo es que un usuario, a lo mejor ahorita supongamos que es por teléfono, que habla y hace un pedido de comida y a lo mejor qué tipo de información es la que el negocio le pide a la persona sobre la comida que quiere, cómo toma la orden ya la persona que va a cocinar, ¿no? Cómo toma la orden, dónde la anota, si le pone algunos comentarios, etcétera.
Cuando ya hablan varios, qué es lo que pasa, cómo planea la distribución, cómo es el pago, etcétera, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con que ustedes se pongan a observar cómo es el funcionamiento actual, ¿ok? Entonces, esa obtención de requerimientos es mucho de observación, ¿ok? Entonces, la obtención de requerimientos se enfoca en la descripción del propósito del sistema para saber, entonces, si me pongo a observar qué es lo que quiero que se automatice con mi sistema o se mejore con mi sistema, pues prácticamente se enfoca en describir qué es lo que va a hacer mi sistema. Pero ya digamos, en una forma ya mucho más detallada. Hasta el momento lo único que han dicho ustedes sobre el sistema, a lo mejor lo dijeron en el documento de licitación, donde dijeron, pues o en el SOW, donde dicen, pues va a ser un sistema que permita hacer A, B, C, D, F, G. Bueno, cada punto de lo que quieren que va a ser el sistema, en este documento se va a describir ahora sí con un flujo, ¿no? A flujo de detalle de qué es lo que va a ser. ¿Ok? Tal definición se le llama especificación del sistema. Y va a ser como un contrato, una especie de contrato ya técnico entre el cliente y los desarrolladores, ¿no? Porque los documentos que estamos haciendo nosotros del lado de proyectos, pues es un documento de un acuerdo de la forma de trabajo entre el project manager y la gente que va a trabajar en el proyecto. Pero este documento en particular de obtención de requerimientos es también como una especie de contrato, pero ya en particular entre la gente que lo va a codificar, que lo va a desarrollar, y el cliente. ¿Ok? Entonces, la obtención de requerimientos y el análisis en este caso se enfoca solo en la visión del sistema. ¿Ok? En la visión del sistema que tiene el usuario. O sea, vamos a ponernos en los zapatos del usuario y vamos a ver cómo es que él va a interactuar con nuestro sistema. Cómo nos imaginamos que va a interactuar el usuario con el sistema. ¿Ok? La funcionalidad del sistema, la interacción entre el sistema y el usuario, los errores que el sistema puede detectar y manejar las condiciones ambientales en las que funciona el sistema son parte del requerimiento. Quiere decir, no solamente ver el lado color rosa del sistema, ¿no? Tenemos que ver qué posibles errores podrían pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, no me puedo registrar, o no tengo número de cuenta, o no me llegó un correo de confirmación de registro, o obviamente sobrepasé el límite de materias que puedo escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa es describir, por ejemplo, una funcionalidad como podría ser dar de alta un usuario. Ujú. Pero eso no quiere decir que durante el proceso de dar de alta un usuario no pueda tener problemas. ¿Ok? Entonces, esa interacción que el usuario va a tener con el sistema implica también las fallas que puede llegar a tener y cómo ustedes las van a manejar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profe. Ok. Bueno. Como herramienta de esta etapa de obtención de requerimientos vamos a usar un lenguaje que se llama UML, que me comentan que ya más o menos lo vieron, que es un lenguaje, como lo dice, de modelado. ¿Ok? ¿Para qué? Para visualizar, especificar, construir y documentar las partes de un sistema de software, pero desde distintos puntos de vista. Como saben, de los UML, de los diagramas UML, hay muchas formas de diagramar, pero cada uno es simplemente como una forma distinta de ver el mismo sistema. Es como verlo desde arriba, desde abajo, desde la derecha, desde la izquierda, desde lejos, desde cerca, pero al fin y al cabo están describiendo el mismo sistema. ¿Ok? Entonces, no es mágico UML, simplemente es una forma de modelarlo, de ver cómo se vería el sistema desde varios puntos de vista.
¿Ok? Eso es UML. Bueno, aquí viene, digamos, una definición más técnica, pero bueno, lo más sencillo de ver es simplemente una forma de modelar a un sistema desde varios puntos de vista. Eso es UML. Y al ser un lenguaje, pues lo que quiere decir es que teóricamente todos van a ser, esa forma como yo veo el sistema la debe de entender otra persona en otra parte del mundo porque es un lenguaje, ¿no? Es como codificar en Java, ¿no? Entonces, si yo codifico en Java y alguien más sabe de Java en China, pues no necesariamente tiene que saber español o yo chino para poder comunicar o ver o meterle mano al código, ¿no? Porque ya es un solo lenguaje. Lo mismo pasa con UML. Son diagramas que si yo lo veo, ujú, debo de poder identificar de qué se trata el sistema. Me debe de decir, ah, mira, pues el sistema se trata de esto. Muy bien. Lo puede ver gente de China, de la India, de Inglaterra, de México, de Argentina, de Brasil. Todos van a ver el mismo diagrama y van a entenderlo si obviamente conocen sobre UML. De eso se trata el UML. ¿Ok? Entonces, como les decía, hay muchos diagramas, ¿no? Aquí vienen muchos diagramas. Cada uno tiene como que su cierto propósito, pero todos en general ven el mismo sistema, nada más que lo ven de forma distinta. Por ejemplo, uno los ven desde su punto de vista de estructura y otros los ven desde su punto de vista de comportamiento. ¿Ok? Generalmente los que dicen que son diagramas de estructura, ven al sistema desde un punto de vista estático, ¿no? Cómo se ve sin estar ejecutándose el programa. En cambio, los diagramas de comportamiento sí tienen que ver con cómo va corriendo el sistema, ¿no? Y entre ellos están los casos de uso. ¿Ok? Nosotros vamos a usar en particular de UML los diagramas de caso de uso, obviamente, los diagramas actividad para poder tener un diagrama del flujo justamente del caso de uso a través de un diagrama actividad. Y en el caso de las clases, vamos a hacer un diagrama de secuencia. ¿Ok? La idea sería que estén programando o que vayan a programar todo esto con programación orientada a objetos. Si no lo hacen así, de todos modos, al menos el modelado, quiero que lo hagan así. Y aunque no lo codifiquen de esa forma. ¿Ok? Entonces, son todos estos diagramas, chavos, pero todos te explican el sistema, el mismo sistema, nada más de formas distintas. ¿Ok? Bueno, los que vamos a ver entonces, como les decía, son los diagramas de casos de uso. ¿Ok? Esos son los que vamos a ver nosotros. Son los que me interesan ahorita para la etapa de obtención de requerimientos. Bueno, pero bueno, ¿qué es lo que nos permite la vista de casos de uso? Por eso, ¿por qué dice vista? Porque ya les comentaba, ¿no? Es una forma de ver el sistema. Entonces, una forma de ver el sistema es a través de casos de uso y lo que hace es capturar la funcionalidad del sistema. ¿Ok? ¿Sí? Tal como el usuario lo ve. ¿Sí? Para el usuario el sistema es una caja negra. Es una caja negra que si aprieta un botón, de repente sale algo. Si aprieto otro botón, de repente sale otra cosa. ¿Ok? Así es para el usuario, ¿no? Dice, ah, pues si yo selecciono esto, me imprime una hoja. Si yo selecciono esto, envía un correo, ¿no? Para eso me sirve el sistema. A eso se le llama los usos que tiene el sistema, pero desde el punto de vista del usuario. Para eso sirven los casos de uso. Ujú. Entonces vamos a representar aquellas transacciones significativas, pero para el usuario. ¿Sí? ¿Qué es lo que el usuario ve que el sistema hace? ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de describir aquí en los casos de uso. Los usuarios, que son los que interactúan con el sistema, aquí los vamos a denominar como actores. ¿Ok? Y cada una de las funcionalidades que hace el sistema, vamos a conocerlas como justamente casos de uso. ¿Sí? Ejemplo,
Por ejemplo, del caso de IME, del sistema de IME, tenemos, por ejemplo, el usuario o actor llamado administrador. El administrador ve al sistema como una caja negra, pero sabe que con esa caja negra, por ejemplo, podría dar de alta profesores. Entonces, un caso de uso es dar de alta profesor. Otro, obviamente, sería eliminar profesor, actualizar un profesor y finalmente buscar un profesor. Entonces, de ahí de entrada tengo 4 casos de uso, ¿no? ¿Ok? Son 4 cosas que el administrador del sistema puede hacer con el sistema. En el caso del, por ejemplo, del sistema de comida, pues deben de dar de alta la comida, ¿no? Los platillos. Entonces, el cocinero o el dueño tiene por ahí 4 casos de uso que podrían ser agregar platillo, eliminar platillo, actualizar platillo y buscar un platillo. ¿Ok? Esas son las cosas que el cocinero o el administrador de este sistema puede hacer con la caja negra, que es el sistema. ¿Sí? Lo podemos imaginar como una caja negra con botones, ¿no? Y entonces dice el actor, que es el cocinero, dice, ah, mira, es que si yo aprieto este botón, me pide los datos de un producto y ya lo agrega. Y si yo aprieto este botón, lo elimina, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. Así es como lo vería el usuario, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los componentes que tiene un caso de uso? Tiene, bueno, aquí lo manejan como el sujeto, que es el sistema, que como ven está encerrado en un rectángulo, ¿sí? Prácticamente sería su sistema, ¿no? El sistema de inscripciones, en su caso, o el sistema de comida, ¿no? Ese sería lo que llaman aquí el sujeto, que es el sistema que estamos modelando. Luego, dentro de este sistema se encontrarían los casos de uso, ¿sí? Que aquí, como dice, son unidades funcionales completas. Es, en pocas palabras, enlistar las funcionalidades que hace el sistema, ¿no? ¿Ok? Lo que les acaba de decir, ¿no? Por ejemplo, el administrador puede agregar, buscar, eliminar y actualizar, ya sea platillos o profesores, por ejemplo, ¿no? Depende del sistema que están haciendo. Y finalmente, el último elemento, pues sería el actor, ¿sí? ¿Qué es el actor? Pues cualquier entidad externa que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, o también puede ser otro sistema, por ejemplo. ¿Ok? Entonces los actores pueden ser otros sistemas, puede ser un hardware, puede ser un sensor o algo así por el estilo. ¿Ok? Que mida la temperatura y en base a la medición de temperatura, el sistema haga algo, ¿no? Es decir, que haga un caso de uso. Entonces puede ser una persona o puede ser una máquina, por ejemplo, o un dispositivo. ¿Ok? Esa sería la visión general que debería de tener su sistema. ¿Ok? Deberían de poner una caja con el nombre de su sistema y poner dentro de él todo lo que para lo que me sirve el sistema y después relacionarlo con cada tipo de usuario que tienen ustedes, ¿no? Que yo lo resumo en ambos lados, en que seguramente tienen un administrador y tienen usuarios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de comida, pues el administrador sería como que el cocinero, que dar de alta la comida, que recibe las órdenes, etcétera. Pero también tengo al usuario, ¿no? Al cliente, pero pues el cliente no hace muchas cosas que hace el cocinero, ¿no? O el administrador. Entonces ahí donde en este diagrama se va a ver justamente esa distinción entre los dos actores que hay. Y puede haber más actores, ¿no? En el caso del sistema de alumnos, de inscripciones, ahí tenemos hasta 3 actores, ¿no? Tenemos al administrador, que es el que da de alta a los profesores, da de alta las materias, etcétera. Luego tenemos al profesor que entra para consultar, por ejemplo, las listas. Y tenemos también a los usuarios, que son los alumnos,
que permite inscribirse y también consultar pues, en qué están inscritos, ¿no? Ahí tenemos 3 actores, ¿no? Que serían los que deberían de poner aquí en este diagrama. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, el primer elemento de los casos de uso son los actores. Esos actores pueden ser varias cosas, ¿no? Puede ser un humano, puede ser otro sistema, un temporizador o un dispositivo, por ejemplo. Entonces ya depende de lo que sea. Va a cambiar el monigote ese que está ahí, ¿sí? Bueno, pues le dice aquí stickman, un monigote, eso es lo que va a cambiar, ¿no? Depende de lo que ustedes pongan, ¿no? ¿Ok? Un actor es un clasificador que modela un tipo de rol que juega una entidad que interactúa con el sujeto, es decir, con el sistema, pero que es externa a él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente modela todo, agrupa, digamos, más bien, a todos los usuarios de un sistema, los agrupa y los clasifica en un tipo de usuario, ¿no? O sea, en vez de decir Juanito, Pedrito, etcétera, debo de ver a qué grupo pertenece cada uno. Pues, resulta que Juanito es profesor y María es alumna y José es el administrador. Pero puedo tener más administradores, puedo tener más profesores y puedo tener más alumnos. Entonces, lo que hace el actor es clasificar a todos estos actores, a todas estas personas que pueden llegar a interactuar con el sistema y los clasifica en un solo tipo de usuario, que es el actor, a lo que se conoce como actor. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Luego vendría lo que es el caso de uso, ¿no? Pues el caso de uso se define como un conjunto de acciones realizadas por el sistema que dan lugar a un resultado observable. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el caso de uso debe de ser visible para el usuario, ¿no? O sea, es como aprieto un botón y debe de salir o hacer algo para que yo diga como usuario que me sirvió para algo el sistema. ¿Ok? O sea, no puede ser un caso de uso, por ejemplo, cambiarle de color a la pantalla, porque pues eso no me sirve de nada, ¿no? Para lo que me sirve el sistema, pues a lo mejor es para agregar un profesor o para realizar un pedido o para obviamente inscribir un laboratorio. Para eso me sirve, no para estarle cambiando colores a la pantalla. O por ejemplo, inicio de sesión. O sea, el inicio de sesión no es, o sea, sí es, digamos, sí lo podemos poner como un caso de uso, pero en sí no es para lo que está hecho el sistema, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, los principales casos de uso tienen que ver con para lo que me sirve el sistema, ¿sí? Debo de hacer ese análisis y decir, bueno, a ver, ¿para qué me sirve el sistema? Me sirve para, y ver los verbos que realiza el sistema, ¿no? Para inscribir, me sirve para ordenar, ¿no? La comida, me sirve para pagar, ¿no? A lo mejor, o me sirve para, etcétera, etcétera, ¿no? Son los verbos que debemos de encontrar ahí para ponerlos en este caso con un simbolito de un óvalo y ahí poner el nombre del caso de uso. Regularmente debería de empezar con un verbo, el caso de uso. ¿Ok? Regularmente los casos de uso son iniciados por un actor, por eso la relación que ponemos acá, ¿sí? De que la línea que viene desde el actor hasta el caso de uso quiere decir quién lo inicia. ¿Ok? Ok, bueno, ya lo del elipse y bueno, el más usado es el elipse, ¿no? El otro no es tanto. ¿Ok? ¿Dudas de qué es un caso de uso? No. ¿No? Bueno. Bueno, ¿cuáles son las actividades que vamos a hacer aquí en la obtención de requerimientos? ¿No? Ya viendo aquí la definición de
de casos de uso, bueno, vamos a hacer principalmente 3 actividades. Vamos a identificar a los actores, identificar algo que se llama escenarios, identificar finalmente los casos de uso. El primero se trata simplemente de identificar a los tipos de usuario que van a interactuar con el sistema que vamos a generar, ¿sí? Entonces yo creo que eso lo tienen más que estudiado ustedes, ¿no? Saben que son profesores por un lado, por el otro lado son clientes y el cocinero. En ambos casos a lo mejor tienen administrador, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es identificar quiénes van a usarlo y de alguna forma englobarlos o clasificarlos como actores, ¿sí? No poner nombres de personas, sino clasificaciones. ¿Ok? Luego, vamos a identificar escenarios. Bueno, este es un punto medio entre, antes de llegar al caso de uso. ¿Ok? Lo que les decía, lo que vamos a hacer nosotros es sentarnos y ver cómo es que actualmente se hacen las cosas. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es detallar o poner o narrar, digamos así, lo que está pasando. Los escenarios son ejemplos de casos de uso. ¿Sí? Pero más bien te permiten justamente modelar el caso de uso. O sea, antes de que exista un caso de uso, lo primero que debería de haber es que ustedes hayan estudiado varios escenarios, como para decir, ah, bueno, a ver, voy a ver cómo es que se inscribe un alumno. Y ya, ¿no? Llega María, da sus datos, hace esto, hace el otro, etcétera, y ya, ah, mira, sí, con eso inscribió unas materias, ¿no? De laboratorio. Pero luego yo, José, hizo lo mismo, dio sus datos, etcétera. Pero él, quién sabe por qué, no sé, ya preguntaré, como que vi que daba algo más, ¿no? O hacía algo distinto, ¿no? Bueno, está raro, ¿no? Y luego llegaba otro alumno y igual, ¿no? Casi hacía los mismos pasos, pero también consiguió con que dio un papel adicional, ¿no? Pero luego otro hizo lo mismo de María, no tuvo que dar el papel, ¿no? Entonces debo de fijarme en esos distintos escenarios para modelar el caso de uso que se llamaría inscribir materia, ¿no? O a lo mejor registrarse. De eso se tratan los escenarios. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Vámonos a una pausa, chavos, que no sé qué pasó con la licencia. Tengo que revisar ahí en la página de la universidad qué hay que hacer para renovarlas. Y regresamos con la misma liga, ¿no? Porfa. Vale, profe. Gracias. Sí, profe, gracias.